Gracias, Señor. Gracias, Padre, te agradezco. En tus manos me pongo, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Hola, buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigas de esta, podemos decir, del Face. Bueno, en esta noche, pues yo quisiera compartir una pequeña enseñanza de que la he estado estudiando, he estado estudiándola, he estado sacando unos versículos y pues es una forma de aprender, de desenvolverme, de aprender, porque mi anhelo es, muchos lo saben que mi anhelo es predicar, dar a conocer las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, ya que nuestro es un mandamiento, es un mandato que nuestro Padre, nuestro Señor, nos dice en el libro de Marcos 16:15 y en el libro de Lucas, en el libro de Mateo también nos habla. Nos dice que debemos de conocer las buenas nuevas y que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pues yo quiero aprender poco a poco. Esto no es que soy cristiano y ya todo fluye, todo ya me va bien, o soy cristiano ya todo es. No, esto es un proceso de lectura, palabra de Dios, tiempo, esfuerzo, valentía, valor, dedicación, ayuno, oración. Hay muchos factores, hay muchas cosas que tenemos que hacer, sacrificarnos incluso si es por Dios, todo lo que venga. Y en acá donde estoy yo es pues ya es de madrugada, a las 4:22. He estado leyendo un poco la palabra de Dios y bueno, no lo niego, a que estaba aquí en la casa solo, como más o menos saben, algunos de ustedes saben que tengo un poco de problemas, entonces pues estaba aquí solo en la casa, pero unos amigos, hermanos en Cristo Jesús también me vinieron, me vieron a decir que me invitaron, o sea, a la cena, bueno, a la comida, a una comidita que han hecho ellos. Entonces pues fui, pero yo siempre y cuando no apartándome de lo que es Dios, tampoco, siempre y cuando, obviamente, siempre y cuando poniendo el ejemplo ya ahí en el rato de comer, orando. Bueno, ellos oraron por los alimentos, gloria a Dios. Antes, gracias a Dios, no la pasé tan mal y gloria a Dios. Dios usa al ser humano para hacerte ver a que no estás solo. Y bueno, una pequeña enseñanza, un pequeño mensaje que lo he sacado. Sí, créanme que la mayoría de las personas lo hacen por computadora, por internet. Claro, yo también quizás en algún tiempo lo llegue a hacer, pero yo por mi parte, o sea, no, tampoco quiero hacerlo como a mí me parece, como yo lo vea como yo lo crea. No, yo quiero, siempre y cuando, por eso lo estudio, lo saco, yo mismo lo veo, lo saco los versículos y pues por ejemplo pueden verlo así, aquí que ni siquiera pues no lo he terminado muy bien. Espero que no dirán, pero ¿por qué lo hace así? Porque, pues miren, a diferencia de muchas personas, como digo, cada quien, no juzgo, no hablo, no critico. A diferencia de muchas personas lo hacen por computadora, pero si yo tengo, bueno, me doy un poco de tiempo yo también, pues para estudiar aquí con mi misma mano, bueno, aquí le llaman bolígrafo. Lo escribo, lo saco y todavía me falta, o sea, repasarle para que con unas letras más bien, más mejor. Bueno, eso es. Y bueno, yo le he titulado, o sea, en el nombre del Señor le he pedido, pues, si me he puesto a orar primeramente para pedirle a Dios que sea aquí, Él quien me guíe, que Él sea quien
que me permita compartir esta palabra para todo el pueblo, para todas aquellas personas, amigo, hermano, vecino, cualquier persona que nos esté viendo, pues que esta palabra llegue, sea de edificación, de ánimo para aquellas personas. A veces necesitamos de una palabra, todos necesitamos una palabra, a lo menos si es una palabra de Dios. Oh, qué hermoso, qué grande, qué deleite recibir una palabra de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, Señor. Gracias. Pues sí, se titula Iglesia Unida en el Espíritu Santo. Yo le he titulado una vez más, que todavía la saqué así, la estaba estudiando así y la quería sacarla más antes, pero como se les digo, unos hermanos me dijeron que me llevaron, me dijeron que les acompañan, que me invitan a la cena, me vinieron a ver incluso en un coche. Entonces yo tampoco no quiero, como estaba un poco así solo, digo, bueno, voy a salir un rato y bueno, tampoco, pero no desviándome de lo que Dios me dice, o sea, de lo bueno. Bueno, Iglesia unida en el Espíritu Santo. Vámonos pues brevemente para ver si esto lo podemos hacer rápidamente al libro. Bueno, tienen sus Biblias. Bueno, en el libro de la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 2. Sí, capítulo 2. Vamos a ver cómo lo hacemos brevemente. Mateo, Lucas, Hechos, aquí está. Hechos de los Apóstoles. Amén, gloria a Dios. Vamos a leerlo. Dice, vamos a ver. Dice la palabra de Dios, la leemos con temor, con reverencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Pidiéndote, Señor, que seas tú, Señor, que me ayudes, Señor. Que seas tú, Padre, que me permitas compartir esta palabra, Señor, que quites, Señor, que reprendas al enemigo, Padre, que no venga, Señor, a quererme, Señor, bloquear la mente, Señor, bloquear, Señor, quizás poner dudas. Sí, Señor, sabes que porque el enemigo busca, Señor, quizás ponerme vergüenza, ponerme a dudar, a tartamudear, quizás, Señor, en tus manos lo pongo, Señor, esta enseñanza que le he sacado, a ver, Señor, que sea para tu agrado, para tu honra y para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Vamos a ver. El libro de Hechos, capítulo 2, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, y se repartieron, y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Amén. Amén. Pues miren, como se los dije, se titula Iglesia Unidas en el Espíritu Santo. Yo lo que quiero decir es que me he dado en cuenta de muchas iglesias que ahora ya no es como las iglesias primitivas, me he dado en cuenta. Por eso es que yo lo digo. Yo quiero, y en el nombre del Señor, y le pido a Dios que me use. Le he dicho, toma mi cuerpo como un sacrificio vivo para que me uses, para yo ser ese instrumento tuyo y llevar a compartir la palabra de Dios por todas las naciones, ser un embajador de Cristo. Y pues bueno, nos dice que en el día de los Pentecostés de repente bajó una ráfaga, un viento sobre todos los que estaban reunidos. Ellos estaban reunidos todos en unánimes, en un solo sentir, en un solo espíritu, en una sola alma. Estaban orando y bajó, podríamos decir que bajó el Espíritu Santo, y los tocó. Y fue cuando ellos empezaron a hablar en lenguas. Fue algo sobrenatural, que incluso, o sea, sí, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Sí, vamos.
sí, vamos. Sí, y claro, estaban de visita, vamos a continuemos, y estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír el bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Nadie lo entendía, nadie lo entendía. Se quedaron pasmados diciendo, ¿por qué? ¿Pero qué? ¿Qué pasó? Al oír el bullicio, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Todos empezaron a criticar, dijeron, pero ¿qué pasa? ¿Qué hacen? Porque todos empezaron incluso hasta a danzar. A danzar, eso es lo que hacía la iglesia, en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, a diferencia de las iglesias de ahora, a danzar, obviamente danzar, podríamos decir, danzar, pero en el espíritu, siempre y cuando sea en el Espíritu Santo. Yo no estoy en contra de la danza, no. Yo me guío por lo que dice la palabra. Lo que podría argumentar es que al Espíritu Santo, hablando de la danza, al Espíritu Santo, no lo podemos nosotros enseñar. Enseñar, por ejemplo, yo voy a preparar esta danza, por ejemplo. Pues sería como pasar por encima de lo alto del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien fluye, quien te toca, quien te llena. Si a ti te llega, pues danzas, bailas, saltas, te vuelves loco por Cristo. Bueno, espero me haga entender porque no quiero desviar. Entonces, digo, en el Espíritu Santo, la iglesia primitiva, como lo digo, empezaron a hablar en lengua, empezaron a danzar y los tomaron como ebrios, pero porque fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. A ver, vámonos por acá. Claro, estaban juntos, unánimes, orando, y del cielo vino un ruido y un viento en ráfaga y les llenó del Espíritu Santo de Dios. Como digo, en la iglesia de antes era una iglesia viva, como se les digo, donde danzaban, donde había una locura, pero ¿por qué? Porque se llenaban del Espíritu Santo, eran locos por Cristo, por la palabra de Dios, una iglesia viva. Sí, y claro, y vamos a continuar. Desconcertados y perplejos, se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, ¿qué es lo que pasa? ¿Acaso están borrachos? Pero ahí estuvo Pedro. ¿Y qué fue? Pedro se dirigió a la multitud que no entendía, no sabía lo que estaba pasando. Se dirigió y dijo, entonces Pedro dijo, entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos, como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad, lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Continuemos. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán y tendrán visiones. Los jóvenes y los sueños. Los jóvenes y sueños. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones, los jóvenes, y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. La profecía
del profeta Joel se cumple, se cumple. Podemos leer el libro de Joel 2:28, que nos dice, nos habla de lo mismo, que nuestros hijos, los ancianos, los jóvenes verán visiones y profetizarán. Joel 2:28. Los dos versículos no lo leo porque quisiera no tardarme mucho. Pero el versículo se los doy. Bueno, continuemos. Vamos al mismo libro. Estamos en el libro de los Hechos. Hechos 14:21. 14:21. Vamos a ver. 14:21, sí. Dice, después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. ¿Sí? Me quedo en el... Vamos al 21, lo leo otra vez. ¿Por qué? Porque es algo muy hermoso que nos dice y nos enseña. Dice, después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra y a Iconio y a Antioquía. O sea, aquí nos quiere decir que los apóstoles, o sea, ellos no solo se quedaban en una iglesia, en una, por ejemplo, sí, digamos, en una iglesia, en esta iglesia yo me quedo, de ahí no me muevo, sino que ellos buscaban la forma de extender el evangelio, de dar a conocer las buenas nuevas de nuestro Señor. Bueno, o sea, ellos, no dar a conocer las buenas nuevas, sino que él hablaban de Jesucristo. Él hablaban de... Ay, Señor. O sea, ellos siempre trataban de llevar, buscaban la forma de extender el evangelio por todo el mundo, por todas las ciudades. Y en esto lo que les digo es que me parece muy hermoso, muy lindo, es que ellos, dice, después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad, dice, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía. O sea, ellos regresaron a aquella iglesia donde dejaron ya levantando unos discípulos, podemos hablar de discípulos. ¿Y qué fue que lo hicieron? Los fortalecieron a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. O sea, ellos, Pablo y Bernabé, como les digo, no se quedaban en un solo lugar. Ellos se daban, como dice, una vuelta por todas las iglesias en las que ellos andaban y iban confirmando, examinándoles a los discípulos y animándoles y fortaleciéndoles, diciéndoles que esto, como quien dice, que esto no va a ser fácil, no va a ser fácil seguir los caminos de Dios. O sea, pero al mismo tiempo les animaban, les fortalecían con la palabra de Dios. Amén. Amén, sí. Sí, los animaban diciéndoles que habrán dificultades, nos enseña, ¿sí? Y de paso nos enseña los apóstoles cómo predicaban ellos. Y aún así a los discípulos, Pablo y Bernabé los seguían discipulándolos, aún así les seguían discipulándolos. No sé cómo, o sea, no había, o sea, no decían, bueno, ellos ya les veo bien, ya les examinaban, estaban bien, pues ahí queda. No, lo que Pablo y Bernabé, aún así los seguían discipulando, animándoles y fortaleciéndolos. Amén. Así que nosotros tendríamos que ser como los apóstoles, hacer como ellos lo hicieron. Y bueno, en el libro de Corintios 11:1 dice que seamos imitadores de Cristo. Si yo digo ser como los apóstoles, podríamos decir como ellos lo hicieron, me estoy refiriendo, como ellos lo hicieron. De ahí nuestro maestro, pues es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice en el libro de 1 Corintios 11:1, que seamos imitadores como es Jesucristo. Ser imitadores de mí, dice. Vamos a ver. Sí. ¿Y qué tenemos que hacer? Es pues pedir.
pedir, sí, clamarle, orar a nuestro Señor, pedir que el Espíritu Santo sea quien fluya sobre cada uno de nosotros. Pedir, o sea, pedir, orar, ayunar. Nos cuesta mucho, a mí mismo me cuesta mucho. Yo soy sincero, no puedo decir yo ayuno, ¿por qué? Porque estoy detrás de esta pantalla. Decir yo sí hago esto, cuando Dios sabe lo que yo hago o lo que yo no hago. Él sabe qué hice hoy o qué no hice hoy. Y sería un gran pecado tomarme el nombre de Él para quizás yo ganar un like o quedar bien con el ser humano. No, lo mío, yo quiero tratar de agradarle a Dios en todo lo que esté a mi alcance. Que en lo que yo ya no puedo, pues Él se encarga. Amén. O sea, anhelar, pedir, clamar por el Espíritu Santo, que sea, pues, quien fluya sobre cada nosotros, ser llenos del Espíritu Santo, ser como aquella iglesia pentecostés, como lo era. Amén. Sí, porque es importante, es muy importante ser llenos, para que así, llenos del Espíritu Santo, quizás viene un ataque, tantas cosas que nos vienen, no llegar quizás a desanimarnos o a caer. Ay, Padre mío. Sí, bueno, vamos a continuar. Vamos a ver. Solo que me acelere mucho. Y perdón, de verdad, no digo perdón, me acelere mucho. La emoción. Tengo un poco de nervios, pero la emoción también es. Tengo que hacerlo con calma, con tranquilidad. Es que hacer lo que a mí me llena, me anima, me ayuda a mí me ayuda mucho. Y es muy hermoso, muy bueno. Aunque he fallado, aunque no me merezco, pero aquí estoy. Pero tengo que hacerlo con calma. Sí, que el Señor sea quien me ayude. Pues tenemos que estar unánimes. ¿Qué significa? En una sola alma, un solo espíritu, un solo sentir, todos juntos, unidos. O sea, un solo pensar, un solo sentido, una sola alma, un solo espíritu, teniendo todo en común. Por ejemplo, para ayudar o para hacer algo, estar de acuerdo, hagamos esto. Porque ahora en día hay muchas iglesias actuales, modernas, que o sea, hay un solo Dios, que por medio de nuestro Señor Jesucristo llegamos al Padre. Ya, pero hay muchas iglesias que hay diferencias en doctrinas, en enseñanzas. O sea, ya no es como yo lo digo, como la iglesia primitiva. La iglesia primitiva se hacía conforme a lo que dice la palabra de Dios, no a lo que a mí me parece o como yo lo veo. O es que yo lo veo que así va a ser bien, es que a mí me parece esto. No es que, o como una vez se los dije, es que Dios me dijo, y tomamos el nombre del Señor en vano, cuando Dios no ha hablado, cuando Dios no ha dicho. Entonces, pues, unánimes, un solo sentido. O sea, ¿por qué hay solo un Dios? ¿Por qué tendríamos que decir yo esto? Claro, sí, teniendo en cuenta que esta frase que dice, dos son mejor que uno. ¿Sí? Dos, podemos organizarnos un grupo podemos ser discípulos, hermanos, hay compañeros que queremos hacer algo, pues podemos, sí, preparar esta actividad o esto, lo que vayamos a hacer, pero siempre como que choca, a lo menos porque por eso hay divisiones en las iglesias. Hay unas iglesias que se van en contra de la danza, que se van en contra de que la mujer no puede predicar, de que, o sea, a veces sí es siendo un poco bueno,
ser legalistas, porque por medio de eso es que nosotros vamos a aprender a hacer la voluntad de Dios de acuerdo como Él nos manda. Ser legalistas, pero tampoco vamos a excedernos, a decir, no, es que yo esto no lo puedo, yo esto no se puede, esto no. O sea, todo está bien, pero no tampoco nos vamos a hacerlo en exceso. Bueno, en exceso. Y sí, todos en común. Por ejemplo, ayudar, por ejemplo, si nos vamos leemos todo el libro de los Hechos, nos damos en cuenta que los apóstoles, todos, ellos se sacrificaban por los hermanos, por los discípulos, por el pueblo. Ellos vendían lo que tenían por dárselo. Quizás mi hermano en la iglesia, quizás mi hermano en la iglesia estaba necesitado, y yo decía que ellos lo que hacían era vendían sus propiedades, sus casas, o sea, lo que ellos tenían, y daban a la iglesia, decían, tengan, para que el hermano se lo den al hermano, porque él no tiene. Porque él no tiene, o incluso, bueno, no son los hermanos, incluso para los pobres se los dan. Para los pobres, miren. O sea, a ellos no les importaba nada. Ellos veían por el prójimo, veían por los demás. No les importaba nada, ellos veían. Ahora en día, miren, ahora en día, en las iglesias, bueno, esto es en todas las iglesias, vamos a hablar de los creyentes, el cristiano evangélico, digamos, pelea, te discute, te lleva, te empieza, ¿cómo se dice esta palabra? Bueno, te discute, o sea, por los diezmos y por las ofrendas. A veces ni siquiera la ofrenda da, y dice, ¿pero por qué? O sea, te dice, ¿pero por qué tengo que dar la ofrenda? ¿Pero por qué? Si es mi dinero, si es lo mío. A diferencia de lo que los apóstoles hicieron. A ellos no les importaba nada y lo daban todo. Y ahora nosotros digo, porque así somos. Bueno, eso es un proceso y poco a poco lo vamos a ir cambiando. Bueno, vamos a ver más adelante. O sea, nosotros tenemos que marcar la diferencia, volvernos, como quien dice, a las sendas antiguas, a la iglesia primitiva, como antes lo era. Yo he visto muchas cosas, y a mí me han dicho, tú estás mal, y me he puesto mal porque he dicho, sí, estaré mal yo, pero yo me he puesto a leer y he dicho, no, a ver, en esto sí he estado mal, pero y en este otro no, yo no. Incluso tantas cosas que me ha pasado, pero ahí he seguido, porque cuando a veces hay personas que te encuentras y te dicen, pero si yo tengo 5, 4, 2 años, 10 años en la iglesia, ¿y tú? ¿Quién eres para venirme a decir? Yo que se les he dicho. Yo que les he dicho, digamos. Pero no lo practicas, no lo llevas, no lo pones por obra. No, pero igual yo sé más que tú, ya. Digo, bueno, pues sí, pues yo te escucho. Y la he escuchado y así. Bueno, al final digo, bueno, hasta luego, que Dios te bendiga. Pero a veces como que sí te baja el ánimo, te baja la moral. Bueno, vamos a continuar. Dice, ahora en las iglesias, como les digo, en las iglesias de ahora ya no es como las iglesias de antes. Bueno, o sea, las iglesias pequeñas, las pequeñitas, las que donde hay a veces, bueno, la palabra de Dios dice que donde esté 1, 2 o 3 congregados en su nombre, Él ahí está. Y esas son bueno, yo me doy cuenta que esas son las verdaderas, las que lo están haciendo con un verdadero corazón. Son verdaderos y sinceros, lo hacen con un corazón constricto y humillado. Aún entre caídas, pero ahí están, se mantienen firmes. A diferencia de estas iglesias grandes, templos grandes que
podría decir que no todas, porque sé que en algún momento me voy a encontrar con alguna persona o algún pastor me va a decir, ¿por qué lo dices? Porque ya me he encontrado, me ha tocado, ya me ha tocado y me han dicho, pero ¿por qué tú? ¿Por qué eres quien dices? Solo por decir que en la iglesia de Cajlún, la iglesia de Maldonado, las iglesias grandes, por decir que en las iglesias grandes están robando, están hurtando, están usando la palabra para hacer negocio. Me han dicho, pero tú te estás yendo en contra de todos los pastores. Le digo, no, yo estoy hablando de las iglesias grandes. Y no estoy hablando de todas. Estoy diciendo de las iglesias las que están hurtando, robando, haciendo negocio la palabra. No estoy diciendo, y me dijeron, pero es que tú ya, o sea, como quien dice, la verdad le dolió, la verdad les dolió. Y yo digo, no. Miren, incluso lo tenía anotado en mi libro. Yo le dije, miren, aquí está. Yo lo estudié y digo, no, yo estoy siendo tan claro. Estoy dirigiéndome a las iglesias grandes. Estoy diciendo, a diferencia de las iglesias, que hay unas iglesias que no todos son, todas las iglesias. Pues yo fui tan claro, pero bueno, yo podré decir que la verdad a veces no les gusta o yo no sé, o sea, porque yo incluso lo leí, hasta el día de hoy estoy seguro de que incluso podría decir que lo lean, incluso, bueno, vamos a continuar, porque, vamos a ver, porque en las iglesias de antes, que eran, donde descendía el Espíritu Santo, pues miren, allí se veía sanidades, el cojo venía, era sanado, iba saltando, corriendo, danzando incluso, gloria a Dios. El ciego recobraba la vista, el mudo hablaba, habían señales, prodigios, y ahora te hablan de milagros. No todas las iglesias te hablan de milagros. No, tampoco digo que yo no creo en los milagros. Yo creo en los milagros. Creo en el poder de Dios porque yo he visto. Hasta el día de hoy. Y creo. Solo que digo. Ya lo que estoy diciendo es que ahora ya no se ve. Solo dicen que milagros, que esto, pero no hay. La mayoría es engaño. Podríamos decir que estamos en los últimos tiempos. Y podríamos decir que estamos en los tiempos de la apostasía. Habrá muchas personas que apostatarán de la fe, negarán de la fe y se volverán de acuerdo a sus concupiscencias, como dice en el libro de Timoteo 3, capítulo 3, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4 y 5, sí, ya, pues de acuerdo a sus concupiscencias, de acuerdo a lo que el hombre dice, a lo que ellos dicen, me parece a mí esto, pues yo lo hago. Yo lo veo así, pues hagámoslo así. Y pasan por encima, por lo alto que es de Dios, por encima de él. Así como lo hizo, como lo hizo Nabucodonosor, que él quiso ser superior. Bueno, pues no lo hacen conforme a lo que dice la palabra. Y siempre quieren tener la razón ellos. Lo digo porque como un testimonio vivo yo. Lo digo, ¿por qué? Porque me han dicho así, me han dicho. Ahora mismo justamente me dicen, me dijeron que, pero es que tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto. Le digo, pero si yo, mi relación es con mi padre. Yo tengo que agradarle a Dios, más no al hombre. Sin saber lo que uno también lo está haciendo, me dijeron esto y esto. Dije, bueno, sí, gracias. A veces sí me molestó un poco porque a diferencia de aquellas personas, uno está ahí buscando mantenerse ahí al margen, buscando tener un buen testimonio. Bueno, me estoy desviando. Perdón. Bueno, vamos al libro de... Bueno,
en la iglesia de antes se veían señales, prodigios. Bueno, no digo si hay iglesias que se mueve, hay poder, hay unción, se mueve el Espíritu Santo de Dios. Amén. Bueno, vamos al libro de Hechos, sí, en el mismo libro, Hechos 5:12. Hechos 5:12. Vamos a ver. Dice, en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 12, nos dice: por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Miren, ahí está. Bueno, ya se me ha grabado. Miren, prodigios, nos habla de las señales. Dice, nadie entra en el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban, y seguían argumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. Amén. Miren lo que se los dije, los milagros, los prodigios, las señales. Por eso es que nosotros, como una vez más se los digo, tenemos que pedir que el Espíritu Santo sea quien descienda sobre cada uno de nosotros. Amén. Así que, pues miren, nosotros tenemos, sí, no, además les digo pedir que el Espíritu Santo de Dios sea quien fluya sobre cada uno de nosotros, y vamos a tener una vida, pero una vida muy diferente. Vamos a ser unas personas diferentes, vamos a marcar la diferencia, personas genuinas, personas inteligentes. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no quieren aceptar, no quieren venirse, no aceptan a Cristo Jesús, o no tienen ni siquiera se les pasa por la mente ni siquiera escuchar una palabra. ¿Por qué? Por nuestro mal testimonio. Dicen, para estar como ellos. ¿Para qué? Porque hay ateos. Porque al vernos incluso a nosotros mismos, cómo actuamos, nuestro testimonio, pues, se han hecho ateos. Bueno, el ateo incluso tiene algo que incluso está sobrepasa. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que quiero decir? Es que ni siquiera los demonios, como dice en el libro de Santiago, Santiago 4, bueno, en el libro de Santiago nos dice que incluso los demonios tiemblan y creen, dice. Y un ateo ni siquiera cree. Puede ser podemos ser nosotros quizás los culpables por dar un mal testimonio. Bueno, continuemos. Sí, nosotros, en la iglesia, nosotros tendríamos que, nuestra función principal tendría que ser evangelizar, predicar, dar a conocer las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, decir lo que Él ha hecho por nosotros, decir de lo que Él nos rescató, de lo que antes éramos, quizá, lo que éramos, o era yo borracho, un perdido, andaba en las calles, bueno, no fumaba, no, bueno, me compartía, bueno, pero las cosas viejas con que han pasado. Tengo así tentaciones que el enemigo me pone, justamente hoy mismo, como me invitaron a una cena y estuvieran ahí, pero yo por mi parte dije no, trataba de ya alejarme hasta que ya pude, estuve aquí, y a lo que llegué dije, gloria a Dios, Señor. Me vi en un espejo de la entrada, dije, gloria a Dios, Señor, gracias, Padre, porque me ayudaste, Señor, porque estaba que ahí, pero dije, gracias, Señor, gloria a Dios, porque tú me ayudaste a vencer esa tentación, y estoy aquí, no he bebido, no he tomado.
Bueno, tenemos que dar a conocer las buenas nuevas de nuestro Señor. Como les digo, nuestro principal nuestra función principal es predicar, evangelizar, hablar de de nuestro Señor Jesucristo, hablar de decir que vienen juicios, vienen juicios, que se arrepientan de todo lo mal, todo pecado, todo lo malo que hemos hecho hasta el día de hoy. Hay mandatos, hay mandamientos. Dios nos dice que hagamos esto y no lo hacemos. Si cuando Dios da una orden, el diablo lo oye, lo escucha. Y nosotros vienen juicios, tenemos que volvernos a Dios, llegar antes, porque después va a ser tarde y no vamos a poder decir, es que nadie me habló, es que nadie me dijo, yo no sabía. Cuando a diario hay una persona que nos están hablando, quizás bueno, esta enseñanza, quizás hay personas que no conocen de nuestro Señor y que espero que en el nombre de Jesús lleguen a ser tocados en algún momento por la palabra de Dios, por nuestro Señor. Y pues, o sea, nosotros tenemos que darle a conocer, sí, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo a aquellas personas que no conocen. Ese es tenemos que ponerlo por obra, no solo conformarnos con conocer, sino que llevarlo a la práctica. Los apóstoles, a diferencia de nosotros, a los apóstoles, ellos daban la vida por el Evangelio. Ellos no les importaba nada, se sacrificaban y se sacrificaban, así, daban todo por el Evangelio. ¿Y cómo terminaron? ¿De qué forma? Nos fueron cortados con una sierra. Incluso hay imágenes que son tan crueles. Cortadas con una sierra. Por ejemplo, vamos a hablar de Pedro. Pedro fue crucificado y fue puesto de cabeza. ¿Y qué nos quiere decir? ¿Qué nos quisieron decir al crucificar a Pedro y puesto de cabeza? ¿Qué nos quiso decir? Que ellos querían dar a explicar a que, como un símbolo de que el Evangelio ha quedado muerto, de que el Evangelio no ha muerto, no sirve, al crucificarle a Pedro de cabeza. Y pues miren, y no decir, o sea, todos tener un solo pensar, estar de acuerdo todos lo hacemos esto, vamos, lo hacemos. ¿Por qué? Porque yo digo, ¿por qué? Yo no entiendo, digo, ¿por qué iglesias? Incluso que te dicen, tú no puedes ir a esa iglesia, yo tampoco, tú no puedes ir a esta iglesia, te impiden. Bueno, incluso tengo testimonio yo de una iglesia que bueno, un mismo sentir, un mismo pensar. Y no decir, y no estar diciendo, y no decir porque, como se los dije, dicen, es que yo creo así, yo pienso esto, yo pienso que es así. Claro, nadie, o sea, todos somos libres de opinar, de decir. Pero sí, a veces cuando tú por ejemplo, una iglesia para hacer quizás un avivamiento o algo, otra iglesia dice, no, es que yo no voy porque allá ellos hacen esta forma, porque allá ellos hacen esto, porque allá, o sea, hay tantas cosas que como que no concuerdan,
pero no han llegado a entender que hay un solo Dios. ¿Por qué? ¿Por qué cambian? ¿Por qué no? O sea, yo digo, por eso que yo digo, yo quiero, con quien sea, aunque me digan, se ha quedado a la antigua, aunque que me digan, yo sí quiero conocer, aprender el Evangelio, como nos dice, como antes lo era la iglesia primitiva, las sendas antiguas, llevar conforme a lo que dice Dios, no a lo que quizás yo piense o yo crea. Y quizás sí, yo sé que tendré que me equivocaré, hablaré, quizás me equivocaré en muchas cosas, pero Dios va a ser poco a poco quien me ayude para yo poder llegar. Bueno, Él dice que seamos imitadores a Él. Yo sí quiero llegar a ser como Él. Poco a poco esto. Bueno, vamos a continuar, si no. Primera de Corintios 5:7. Ay, Señor Padre mío. Primera de Corintios 5:7. Primera de Corintios 5:7. Vamos a hacerlo. Primera de Corintios 5:7. ¿Qué nos dice Primera de Corintios 5:7? A ver, Primera de Corintios 5. No, este es otro versículo. No. Sí, Primera de Corintios 5:7. Vamos a leerla. Como que dice, vamos a tener que despojarnos de todo lo malo que hacemos. En 1 Corintios 5:7 nos dice que nos deshagamos de la vieja levadura, que sea masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Que seamos nuevas personas, dice, nuevas personas. Ya no como antes, como se les digo, cuidar nuestro testimonio, hacer las cosas bien, como que dice, ser esa levadura, pero para el bien, para contaminar, para algo bueno, ese poquito de levadura que lo hace algo que muy grande, pues que nosotros quizás con una palabra de Dios pueda ser llegada a muchos que no lo conocen. Gálatas 5:9. Vamos a verlo. Gálatas 5:9 brevemente. Ay, Padre mío. Ya mis ojos están que ya se quieren dormir. No he dormido. Es las 5 de la mañana aquí. Bueno, Gálatas 5:7 nos dice, ustedes, a ver, Gálatas 5:9, perdón, dice, un poco de levadura fermenta toda la masa, y por mi parte confío en el Señor, que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está perturbando será castigado, sea quien sea. Sí, solo el 9 tiene que leerlo. Sí, solo el versículo 9. Miren que solo un poco de levadura, así como podría ser una palabra que nosotros la compartamos, puede cambiar muchas vidas, a muchas personas. Oye, sí. Y ahora, por eso yo por mi parte siempre he dicho, nosotros tenemos que llevarla a la práctica, aunque nos encontremos, perdón. Siempre nos vamos a encontrar con personas que nos van a decir tantas cosas, pero nosotros sigamos como los apóstoles lo hicieron, ser como ellos lo hicieron. Evangelio, ¿y cuántos? Por ejemplo, Dios nos manda que hagamos discípulos. Y yo por mi parte quisiera, por ejemplo, hacerles una pregunta. ¿Cuántos discípulos tienen ustedes?
claro, eso queda ya en cada uno de ustedes. Tampoco pueden, o sea, pues voy a esperar que me respondan, no. O sea, yo por ejemplo, miren, tengo uno en el trabajo, sí se llama Paco, no cree en Dios, no cree, dice que no, que esto, que lo otro, o sea, ya, yo poco a poco, pero ahí voy poco a poco, y otros que me han llamado, me han dicho, tu palabra, la que me hablabas, se ha sido verdad, ahora llevo una vida diferente, ya, o sea, al tiempo de Dios ha dado fruto la palabra que uno se la ha compartido, amén. Bueno, y hacer los discípulos, un discípulo y un discípulo, vamos a ver, y un discípulo, es la que anhela ser como su maestro. Si yo hago un discípulo, pues yo tengo que, él va a ser, como que yo voy a ser el reflejo. Es como yo, o así como yo en mi casa, soy el reflejo para mis hijos. Pero si tengo discípulos, si tengo un cargo, pues el discípulo va a anhelar ser como su maestro. Bueno, terrenalmente aquí, porque nuestro maestro es nuestro Señor Jesucristo. Debemos ser como Jesús, el rabí, y andar como Él anduvo. Amén. Un discípulo es humilde, se sienta y aprende. Y los que ya han recibido a Jesús ya son discípulos. Ya tenemos que estar dando, ya tienen que estar dando frutos. Claro, para eso tienen que siempre leer la Biblia, estudiar, meditar. Siempre, porque por medio de la palabra de Dios, congregarse también. Porque por medio de la palabra de Dios siempre hay una enseñanza nueva. Siempre aprendemos algo. Siempre. Amén. Los apóstoles daban su vida por ganar almas y convertirlos en discípulos. No los dejaban solos, se preocupaban por enseñarles la palabra, por doctrinarlos. Ellos, o sea, los apóstoles, se preocupaban por enseñarles cada vez más y más, enseñar, como lo leímos en el libro de Hechos 2, que dice que los fortalecían, los animaban, los enseñaban, decían de las dificultades, o sea, los preparaban. Lo mismo que tenemos que hacer nosotros, si tenemos discípulos o un cargo. Va. Ya no les importa, pero ahora ya no les importa. Quizás quizás me pongo como ejemplo, si yo hice un discípulo, lo llevé a la iglesia, pero ya lo dejo ahí, ya cumplí, yo hice un discípulo, ahí lo dejo. Pero, o sea, nosotros tenemos que velar por ellos, seguir animándolos, orientándolos. Estamos hablando de que tenemos que fortalecerlos. ¿Por qué? Porque ellos corren el riesgo de caer. Así que nosotros tenemos que también, así como lo hicieron los apóstoles, sacrificarnos por ellos, ver por ellos, discipularlos, doctrinarlos. Sí, pero ahora ya ni siquiera predican a nadie, ni siquiera a sus propios discípulos, ni siquiera a los hermanos. Nadie sabe que son, y tengamos en cuenta que incluso como no llevamos a la práctica, no estamos practicando, no estamos viviendo lo que es la palabra de Dios, solo lo llevamos en nuestra boca con palabra, pero no lo vivimos. Y no lo vivimos. Nadie, o sea, incluso nadie. ¿Cómo van a saber si no lo llevamos a la práctica, si no lo mostramos con nuestro testimonio, nuestro ejemplo?
cosa que nadie va a saber que eres cristiano o eres evangélico. Nadie va a saber. Nadie va a saber. Nadie va a saber. Pues tenemos que llevar a la práctica, mostrarnos, hacernos ver con nuestro testimonio incluso. Somos cartas leídas. Somos esa Biblia que ellos leen. Y claro, y en el camino de Dios, pues hay muchas personas que van a buscar, van a ver un error tuyo y van a, como se dice, van a ponértelo enfrente de ti para buscar tu caída, tu desánimo. Pero si tenemos el Espíritu Santo, nada va a poder con nosotros, nada ni nadie. Nosotros tenemos que meternos. Nosotros vamos a meternos, como quien dice, en problemas. Tenemos que meternos en problemas, sí, pero por la palabra de Dios, por causa de Dios. Por causa de Dios, por la palabra de Dios. Si nos dan una cachetada, mostrémosle la otra. Porque dice la palabra de Dios, nos dice que si recibimos un golpe, que lo recibamos con gusto. Y si es por Cristo, con gusto, decir, bueno, por ti, Señor, por ti. No vamos a ponernos a pelear ahí nosotros también. ¿Dónde queda nuestro testimonio? Los apóstoles, cómo tuvieron que sufrir, pasar, vivir hasta el día de cuando murieron, de muchas malas, de muy mal maneras, como murieron. Y dice la palabra de Dios, bienaventurado aquel que por causa de nuestro Señor o son vituperados, insultados o hagan mal contra nosotros, pero bienaventurados somos. Pero a nosotros hasta el día de hoy no nos ha pasado nada. Bueno, a mí yo solo he tenido unos pequeños roces así, incluso me han bajado la moral, pero tampoco nos quería que yo estés en la cima, pero me han bajado así. Pero ahí está, no he recibido hasta el día de hoy ningún golpe. Pero en algún momento me meteré en problemas por la palabra de Dios, por defender el Evangelio. Pero no, con esto no quiero decir que vamos a pelear porque yo creo, yo sé que es mal, yo sé que es esto así, yo sé que no. Porque la palabra de Dios no es para ganar una pelea campal o a puñetes, digamos, sino es para ganar almas y traerlos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora en día, la mayoría de cristianos no les ha pasado quizás nada de esto. ¿Por qué? Porque no lo viven. No lo viven. No lo llevan a la práctica. Y dicen ser cristianos. Yo por mi parte, como tengo la enseñanza, me enseñó el pastor Vinicio, de una iglesia que está, me decía, los que no lo llevan a la práctica, no lo ponen por obra, ellos no son cristianos, ellos son cristinos. Y yo creo que, claro, podría ser que son cristinos, no cristianos. Se están equivocando en decir cristiano, porque son cristinos. Hay cristianos que incluso van a la iglesia, bueno, en estos tiempos por la pandemia, están cerradas las iglesias, unas que otras. Pues bueno, pero hay cristianos que a la iglesia van una o solo 2 veces. Como que, y tienen en su iglesia apartada su banca. Tienen confianza, ya son dueños de esa banca. Cosa que a veces cuando llega un nuevo o alguien se ha sentado en su lugar, se molestan. ¿Por qué? Porque dicen, esta es mi banca, esto, solo llegan, se sientan y salen, pero no lo practican, no lo viven. Así que vamos a poner en 2 puntos.
Número 1, evangelizar y predicar. Y número 2, pues, discipularlos para Dios, confirmando y animándolos y fortalecerlos. Hechos 14:22, vamos. Ya no sé, Hechos 14:22, vamos a ver brevemente por qué. Hechos 14:22 nos dice que, dice, fortaleciéndolos a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe, es necesario, y diciéndoles que es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Les decían, o sea, les advertían, les decían lo que iban a pasar para que estén preparados. Por eso es que les preparaban a sus discípulos. Pablo, Bernabé, todos los discípulos que andaban predicando la palabra. Confirmando su ánimo, fortaleciéndoles el alma. Ánimo, sí, ánimo, viene del griego, que significa ánimo, viene del griego, anime, que significa alma. O sea, tenemos que fortalecer nuestra alma, espíritu y convicciones. Su cristianismo y comunión debe ser con Dios, pero con Dios para que sea algo real y verdadero. Con Dios, la comunión, la relación, la convicción con Dios, y así vamos a poder seguir adelante. Porque siempre estamos en peligro de caer, y más los nuevos. Es por eso que hay que fortalecerlos, animarlos a los discípulos, y que no importe, y que no nos importe, y que no importe quizás lo que digan, ¿sí? Hay veces que, por ejemplo, bueno, que no importe que no nos importe nada. Siempre hacer la voluntad de Dios, fortalecerlos, animarlos a los discípulos, y que no importe quizás lo que diga mi mujer, mi madre, mi hermano, mi papá, el vecino, tu novia, que no importe. La palabra de Dios dice: primero es el reino de los cielos y el resto es por añadiduras, dice. Que no importe. Hacer la voluntad de Dios. Que no importe. Mamá, papá, niños. Lo que nos tiene que importar es Cristo, solo Cristo, porque solo en Él la salvación la encontramos en Él. Solamente en Cristo, solo Cristo salva. Y Cristo vuelve, Cristo viene. No esperemos a que nos sorprenda, nos encuentre dormidos. Tenemos que mantenernos despiertos, velando, orando, clamando. Qué hermoso sería que nos encuentre orando. Quizás en estos momentos, quizás a mí me encuentre así, aunque cometa un error, alguna falla, pero que me encuentre así y que sea Él quien me juzgue. Que sea Él quien me juzgue. ¿Por qué? Porque aquí a mí me han dicho: ¿tú por qué hablas de la palabra si ni siquiera haces bien las cosas? Si ni siquiera me han restregado, la mala palabra, disculpen, me restregan, me ponen en la cara, a diferencia de que yo por lo menos leo mi Biblia, leo la palabra de Dios, estudio, por lo menos ya, digámoslo, por lo menos lo intento, y vienen y te dicen: ¿pero por qué? ¿Tú por qué haces eso? ¿Por qué haces? Si me equivoco, yo sí les digo: yo no soy ni un predicador, ni un pastor, ni un líder, ni nada. Yo solo soy un hermano más de ustedes, pero yo quiero lo poco que sé compartirlo y enseñarlos. Pero a mí me han dicho: ¿por qué? Y he llorado, y aún así, con lágrimas en mis ojos, les he dicho: sí, es verdad, pero sin embargo, Cristo te ama. Busca de Él, acércate a Él. Cristo te ama. Me ha dado unas iras. Sí, iras me ha dado, sí, no lo niego.
que dejan de decirle, ¿con quién se maldecir? Pero no, digo, no puedo pagar mal por mal. Dicho, Cristo te ama y que Dios te bendiga, que el Señor te bendiga. Es lo que tenemos que hacer nosotros. La Biblia nos dice en el vamos a ver rápidamente, Hebreos. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos 12:14. Y vamos a terminar con esto. El libro de Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Dice que busquemos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miren, por ejemplo, yo no pagué mal por mal. Porque si yo estoy buscando una santificación, quiero que el Espíritu Santo, es santo el Espíritu Santo. Y si llega donde mí, yo cómo voy a, y está en mí el Espíritu Santo, yo cómo voy a, y yo digo ser santo, entonces yo debería tener paz con todos. Porque si el Espíritu Santo está en mí, ¿por qué yo voy a tener con esta persona un problema, rencor con esta persona, egoísmo, orgullo, ira, ego? Todos somos seres humanos, tenemos nuestras pequeñas cositas, pero si ya tenemos el Espíritu Santo, pues no vamos a decir que ya somos perfectos, porque siempre, y como les digo, hay uno que nos odia, pero hay uno que nos ama, y estamos ahí. ¿Por qué? Porque a veces nosotros mismos estamos descuidados, no leemos la Biblia, no leemos la palabra, no estudiamos. Le tenemos a la Biblia ahí guardada. Solo utilizamos el domingo. Yo, bueno, no me voy, yo no sé si yo no estoy hablando por todo, estoy hablando por las personas que quizás solo la utilizan los domingos. Podríamos decir personas religiosas. Solo esos días le abren cuando a diarios lee la palabra. Hay que tener gratitud hacia nuestro Padre. Ser agradecidos con Él. Y no solo decir, yo voy, me lleno de su presencia, oro y digo, yo creo en Él. Y ya. A mí me han dicho, pero si tú sabes que yo sé de la palabra, ¿y por qué me vienes a decir? Yo estuve, como se les dije, yo estuve 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, y yo sé de la palabra, pero si no lo llevan a la práctica, ¿de qué les sirve? No les sirve de nada, y mejor, y lo que sí me han dicho, ¿de qué me sirve? Y tú estás andando así, predicando la palabra, y tú andas así, o sea, me ponen en mí, o sea, voy a decir, me ponen en mí, aquí al frente de mí, me ponen mi pasado aquí al frente de mí, porque saben que lo que yo viví antes, lo que me hicieron y lo que pasó, me duele mucho, y he pedido perdón a Dios para que Él sane y quite todo, que las cosas que las cosas viejas queden atrás, las cosas viejas que ya queden en el pasado, pero me restriegan ahí, incluso puede decir la misma persona o las mismas personas o el mismo hermano, pues como quien dice, no es que fácil es decir, es que no has perdonado, no, sino que esa misma piedra te está haciendo tropezar, esa misma, podremos decir. Aquí yo pongo en Sión piedra de tropiezo y una roca de transgresiones. Bueno, vamos a terminarlo. Tenemos que, animarlos a los discípulos, muchos de nosotros, porque a veces estamos debilitados en el camino, a veces nos dejamos llevar por la emoción, por eso tenemos que ver a los discípulos, porque el enemigo va a buscar atacarlo a los discípulos y a cada uno de
los que están siguiendo los caminos de Dios, va a buscar la forma de atacarlos. La palabra de Dios en el libro de Lucas nos habla también que la nuera se discutirá con el suegro, el hijo con el padre, o sea, nos habla de que la palabra de Dios se está dando. Yo justamente estoy pasando por eso. Y sé que si lo llegan a ver me van a decir, pero ¿por qué él dice eso? Yo solo estoy diciendo que la palabra de Dios se está cumpliendo. Se está cumpliendo. Y no es que yo esté diciendo esto me pasa y no, se está cumpliendo. Eso lo quiero decir, que en mí se está cumpliendo la palabra. Se está cumpliendo. Si él hiciera pasará más mi palabra, tú pasará, dice la palabra. ¿Por qué? Porque vendrán ataques del enemigo. Vendrán a atacarme a mí mismo. Y si no pueden conmigo, vendrán a atacarle a mi esposa. Y si no pueden con mi esposa, vienen contra mi hijo. No pueden contra mi hijo, vienen contra mi hermano. No vienen contra mi hermano, vienen contra mi vecino. Vienen contra mi vecino, contra mi madre. Vienen, o sea, de una u otra forma buscan atacarnos. Pero nosotros podemos decir que vendrán 1000 y 10,000 a mi diestra, pero en mi casa nadie nos va a ver caer si que nosotros le tenemos a Dios de nuestro lado. Y siempre siento, y sería muy hermoso sería muy hermoso llegar a decir, siempre y cuando pasemos todo, ya sea pruebas, obstáculos, y no dejarnos que el enemigo nos ataque, nos use, después nos deje ahí. Porque él solo nos habla, él solo nos dice al oído, esto nos dice, sabes que él está hablando mal de ti. Y ya, solo él nos habló. Ya. Y nosotros, y el ser humano ya actúa mal. Tengamos en cuenta que si nos llegamos, que si por ejemplo, yo me llego a morir en un pecado y me voy al infierno y le reclamo al diablo, le reclamo, le digo, pero tú me dijiste que haga esto y ahora mira, ¿dónde estoy? En el infierno, ahora ayúdame. ¿Qué me va a decir él? ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a decir él? Yo solo te hablé. Y es verdad, él solo me habló y yo fui el que me tomé esa palabra y la puse para hacerlo algún daño o algún mal, porque lo que viene del diablo es para mal, para destruir, para matar, no puede venir del enemigo algo bueno. No. Bueno, eso es Hechos 11:12, ¿sí? Hechos 11:12. Hechos 2, sí, vamos. Hechos 13:43, un versículo y terminamos. Hechos 13:43. Hechos 13:43. Ay, Padre mío, Señor. Bueno, espero que creo que me extendí mucho con esta pequeña enseñanza. Hechos 13:43. Dice: cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y proselitos fieles acompañaron a Pablo y a Bernabé, los cuales en su conversación con ellos les incitaron a perseverar en la gracia. Miren, aún así, les animaban a que perseveren en la gracia de Dios. En la gracia de Dios. Primera de Corintios 1:10, ¿qué nos dice? Con este versículo terminamos. Primera de Corintios 1:10 dice: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía, que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. En el libro de Hechos nos dice que seamos unánimes, que pensemos, que todos no haya, diga yo creo esto, yo pienso, o sea, haya un solo sentir, una sola alma, un solo espíritu, porque hay un solo Dios.
Y aquí mismo en el libro de Corintios, 1 Corintios 1:10 nos dice, nos vuelve a decir que nos mantengamos unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Unánimes. Y llevar una vida como lo llevaron los apóstoles y el mismísimo Jesucristo. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Y cuidarnos del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo va a buscar destruir nuestra vida. Y todo, y recordando que, bueno, ahora antes por la gracia de Dios que vivimos, porque a diferencia de antes, todos nuestros pecados eran muerte, apedreamiento, muerte. Cuidémonos del enemigo, porque ese enemigo está buscando nuestra muerte. Y si nos llegamos a morir, nos lleva el diablo. Y si nos lleva el diablo, nos vamos al infierno. Y si nos vamos al infierno, ¿qué tenemos? Una eternidad. Una eternidad en el infierno. ¿Sí? Bueno, espero no haberme, espero no haberme equivocado, espero que ya poco a poco seguiré estudiando, leyendo, preparándome no este nuevo año, sino que porque vamos a seguir viviendo, mientras Dios nos dé salud y vida, vamos a seguir viviendo. Yo quisiera tener, como se dice, la vida como la tuvo, porque nadie sabe, como los antiguos profetas, podemos hablar, vivían 100, 200, 500. Por ejemplo, el hombre que murió con más años era Matusalén, que murió de 969 años. ¿Por qué nosotros no? Dios hace imposible a lo imposible. Pues hasta luego, hermanos, y que el Señor me los bendiga.